Bueno, ya hemos visto que una función es una relación entre dos magnitudes que se puede expresar mediante una fórmula que las relaciona, de la cual se puede sacar una tabla de valores en donde me dice esa tabla para cada valor de la x qué y va a corresponderle con arreglo a esa fórmula, y que también se puede expresar con una gráfica o un dibujo que también es representativo de la fórmula. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué más tenemos que saber sobre las funciones, en este caso lineales, que son las que nos ocupan este año. Habíamos dicho que la expresión general de una función lineal es esta, y igual a mx más n, un número multiplicado por x más otro número. Resulta que el número m, a ese número que va acompañando a la x, se le llama pendiente. ¿Por qué se le llama pendiente? Porque hemos observado que este número lo que nos determina es la inclinación de la recta cuando la dibujamos. Cuanto más grande es ese número, más inclinada es la recta, y por tanto le hemos llamado pendiente, que es la cuesta. También hemos observado que si m es positivo, mayor que 0, es decir, positivo, la función va hacia arriba, sale hacia arriba. Entonces, eso se le denomina creciente. Creciente porque como va hacia arriba, crece, ¿no? Crece. Cuando en el telediario vemos, o en las noticias o en informativos de economía, vemos en unos ejes de coordenadas una línea que va hacia arriba, pues significa que está creciendo. Lo que sea de lo que estén hablando está creciendo. Un ejemplo fue cuando estábamos en la pandemia, que nos ponían los casos de contagiados en las noticias, y cuando iba para arriba significaba que cada vez había más y por tanto estaba creciendo. Si la m es negativa, o sea, más pequeña que 0, que significa negativa, pues entonces va para abajo, ¿de acuerdo? Va para abajo. Y por tanto significa que está decreciendo y se llama decreciente, está decreciendo. El dibujo siempre se tiene que mirar de izquierda a derecha, porque si no, obviamente, si yo esto, en vez de mirarlo de izquierda a derecha, lo miro de derecha a izquierda, pues digo, pues no, va para abajo, pues no. ¿Cómo lees tú un libro? ¿Lo lees empezando por el final del renglón o lo lees empezando por la izquierda? Empezando por la izquierda, ¿de acuerdo? Mi mamá me mima, mi mamá me mima. Y te dicen, a ver, lee lo que pone aquí. Y tú empiezas por la izquierda, mi mamá me mima. ¿De acuerdo? Porque si empiezas por la derecha, ¿qué lees? A mí, me, ma, mi, mim. No empiezas por la derecha. Pues en matemáticas igual, para saber si una función es creciente o decreciente, tienes que empezar por la izquierda y decir, vale, va para arriba, vale, va para abajo. Y eso va a ocurrir cuando la m es positiva. Así que yo ya sé que si, por ejemplo, me dan las funciones y igual a 2x más 1, que era la de antes, pues la m es igual a 2, o sea que la pendiente va a ser 2 y va a ser creciente. Si me dicen y igual a menos x más 3, pues la m, ¿cuánto va a ser? Como no hay número, es porque el número es un 1. Entonces va a ser menos 1. Vale, menos 1. Pues entonces va a ser decreciente porque es negativo y esto va a ir para abajo. Decreciente. O porque lo negativo nunca nos gusta. Y que las cosas vayan para abajo tampoco nos gusta. Bueno, si son los precios sí nos gusta, pero normalmente no nos suele gustar que haya menos de algo, ¿no? Entonces, pues por eso lo negativo, decreciente, esto para acordarnos, ¿vale? También nos pueden dar la expresión al revés, por ejemplo, 5 menos 2x. ¿Cuánto vale la m en este caso? Menos 2, porque es el número que va pegado con la x, y este menos es suyo. Acordaos que el signo siempre le pertenece al número que va exactamente detrás. Así que la pendiente va a ser menos 2, como es negativa, va a ser hacia abajo y va a ser decreciente también, ¿de acuerdo? Por tanto, ese número que va acompañando a la x nos da bastante información, porque nos dice
cuánta inclinación va a tener la recta que yo tengo que dibujar y si va para arriba o va para abajo. El segundo número, el número n, es el que se llama ordenada en el origen, ¿de acuerdo? El número n. Es un nombre un poco raro, pero hay que aprendérselo. Ordenada en el origen. Vamos a analizar este nombre, porque los nombres siempre se ponen por algo. ¿Qué es la ordenada? La ordenada es el número i, porque i es el eje de ordenadas y por tanto en cualquier número que nosotros coloquemos en unos ejes de coordenadas, la ordenada es el valor de la i. Por ejemplo, este punto que era el 2, 6. 2, 6. Bueno, muy bien. Pues 6 es la ordenada en x igual a 2, porque es lo que vale la i. ¿Ves? Aquí la i vale 6. Por tanto, 6 es la ordenada en el 2. Aquí saco las coordenadas de este punto, que son 3, 7. ¿Cuánto vale la i en este punto? La i vale 7, ¿no? Muy bien. Pues 7 es la ordenada en el 3. En este punto de aquí, que era el menos 1, menos 5. Menos 1, menos 5. Menos 5, que es lo que vale la i. ¿Qué es? Pues i menos 5 es la ordenada en el menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, si n es la ordenada en el origen es el 0. Es el 0. Significa que este número es el que va con el 0. ¿Vale? Sería aquí. En el x igual a 0, aquí, este número de aquí, que es el 0, 1, ¿vale? ¿Cuánto vale la i aquí? La i vale 1. Y 1 es la ordenada en el 0. O sea, la ordenada en el origen. Y, por tanto, este número 1 seguramente será el de la fórmula. Efectivamente, es el de la fórmula. ¿Vale? Entonces, por eso n se llama la ordenada en el origen. Ordenada en el origen. Y eso quiere decir que cuando la x es igual a 0, la i va a valer n. Y por tanto, la función va a pasar por el punto 0n. Va a pasar por el punto 0n. Vamos a poner ejemplos para que sea más entendible. Si tenemos la función i igual a 3x menos 5, ¿cuánto vale la n? Pues la n es igual a menos 5. ¿Qué quiere eso decir? Pues quiere decir que la función va a pasar por el punto 0 menos 5. Y entonces yo ya sé un punto por lo que va a pasar la función. Si tenemos, por ejemplo, la función i igual a 2x menos 3, pues yo sé que la n va a ser igual a menos 3 y que, por tanto, la función va a pasar por el punto 0 menos 3. Así. Yo ya sé eso. También sé otra cosa. Sé que su pendiente vale 2 y que va a ir para arriba, porque es positivo. Y en este sé que su pendiente vale 3 y que va a ir para arriba también, porque es positivo. Este va a estar más inclinada que este. Así que fijaros todo lo que sé. Podemos tener la función i igual a menos 5 más x, por ejemplo. Y entonces, ¿cuánto vale la n? Pues otra vez vale menos 5. Menos 5. Por tanto, la función va a pasar por el punto 0, menos 5, porque menos 5 es la ordenada en el origen. O sea, la ordenada en el x igual a 0. Igual a 3x. ¿Qué pasa con este, por ejemplo? Pues con este pasa que la n no está. Por tanto, la n es igual a 0, que puede ocurrir, y entonces la función pasará por el 0, 0, que es el origen de coordenadas. Origen de coordenadas, es decir, el puntito de en el medio, donde se cortan los dos ejes. Que si tenemos i igual a 2, por ejemplo, que esto no es estrictamente, no sería una función, porque no hay otro número, y por tanto la i no es función de nada,
porque va a valer 2 sí o sí, pues en este caso la n es igual a 2, el dibujo pasaría igualmente por el 0,2, ¿vale? Y es un caso especial, y igual a 2, como no depende de x, como y igual a 2 es y todo el rato, la y tiene que ser igual a 2. Aquí está el 2 de la y, ¿no? Pues si todo el rato la y tiene que ser igual a 2, la función, entre comillas, porque ya digo que no es una función, pues el dibujo que le correspondería sería este. De tal manera que para x igual a 1, la y vale 2. Para x igual a 2, la y vale 2. Para x igual a 3, la y vale 2. Para x igual a 4, la y vale 2. Porque es que la y no depende de la x, vale siempre 2. Y esto sería un caso particular que ya digo que no es una función, porque aquí no hay x. Sin embargo, se le trata a veces como una función, pero bueno. Muy bien, pues esto es el valor de la m y de la n. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que es muy útil saber la m y la n, porque con la m yo sé la pendiente y con la n yo sé dónde se cortan, cortan al eje la función, ya que el punto 0, algo es un punto de corte, es el punto de corte con el eje x. Digo, perdón, con el eje y, ¿de acuerdo? Con el eje y. El punto de corte con el eje y es el 0n, ¿vale? El 0n, porque imagínate que es el 0,2, ¿no? Que la n es 2. Si yo quiero hacer luego el dibujo de la función, como sé que va a pasar por el 0,2, pues es x0, y2, 1, y2. Mira, corta aquí, ¿vale? ¿Qué es el 0 menos 3? 1, 2 y 3 aquí. Es decir, el punto 0n siempre va a ser el punto donde la función va a cortar al eje y. Siempre. Para saber dónde va a cortar entonces al eje x, dónde lo va a cortar, que eso no lo puedo saber con la fórmula directamente, sin embargo esto sí, cuando me da la fórmula, como yo ya sé n, pues ya sé dónde va a cortar directamente mirando a esa n. Pero el punto de corte con el eje x, lógicamente, si con el eje y es el 0n, pues con el eje x es el x 0. El segundo número tiene que ser 0. Y entonces, para averiguarlo, tengo que resolver una ecuación. No hay manera de averiguarlo directamente. Entonces, vamos a ver cómo hallaríamos puntos de corte, ¿vale? Es decir, dónde la recta va a cortar con los ejes, porque siempre son útiles los puntos de corte. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a 3x menos 2, ¿no? Bueno, pues como hemos dicho que el punto de corte con el eje y es la ordenada, o sea, es el de la ordenada en el origen. Como n es igual a menos 2, va a pasar por el 0 menos 2 y lo hallo enseguida, ¿vale? Lo hallo enseguida. Pero claro, el punto de corte con el eje x, pues no lo hallo enseguida, porque yo sé que es el algo 0. Pero el algo este no sale de la fórmula, lo tengo que averiguar. ¿Cómo lo averiguo? Pues muy fácil. Como sé que la y tiene que ser igual a 0, en vez de la y pongo un 0. 0 es igual a 3. Bueno, vamos a ver cómo se halla con x. Entonces, en vez de la y pongo un 0 y entonces sería 3x menos 2. Muy bien, pues ahora, claro, tengo que averiguar este numerito de aquí, que es la x, y qué es esto. Y entonces esto que tengo aquí no es otra cosa que una ecuación, la voy a resolver, ¿vale? ¿Cómo se resuelve? Este menos 2 se cancela con un 2 positivo que aparece a este otro lado. 2 es igual a 3x. Y ahora, este 3 lo tengo que quitar porque yo quiero saber cuánto vale x, no cuánto vale 3x. Divido entre 3 los dos lados y me sale que x es igual a 2 tercios. 2 tercios, por tanto, el numerito que va aquí, acompañando al 0, es el 2 tercios y el otro punto de corte es el 2 tercios, 0. ¿Y cómo pongo el punto 2 tercios? Vamos a colocarlos en los ejes, esos puntos.
Bien, pues mi función, que es esta, 3x menos 2, ¿de acuerdo? Que lo que hace con los números es multiplicarlos por 3 y restarles 2. Si quiero hacer el dibujo, puedo hacerlo colocando los puntos de corte. El 0 menos 2, que sería por aquí, 1 y 2, corta aquí. Y luego el 2 tercios, 0. Pero el 2 tercios, claro, 2 tercios, puedo dividir 2 entre 3, que me da 0,6666. O también puedo, como si esto es el 1 y tengo que poner 2 tercios, este 1 lo divido en 3 partes y cojo 2. Y eso sería el 2 tercios, 2x 2 tercios y 0. ¿Lo veis? Ese es el otro punto de corte. Ya los tengo los dos. Y yo ya sé que la función, si la quisiera dibujar, sería una recta que pasa por esos dos puntos, que la tengo que estirar, y sería esta, ¿vale? ¿Qué más sé de esa recta? Que su pendiente es 3 y que va para arriba. Mirad cómo va para arriba y es bastante inclinada. Y ya tendría el dibujo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hallan los puntos de corte? El primero directamente con el eje Y, con el eje X tengo que hacer una ecuación. Vamos a hacer 2 o 3 ejemplos más, ¿vale? Sería, por ejemplo, Y igual a 5x menos 3. Hallar puntos de corte, me dice el enunciado, hallar puntos de corte. Si quiero hallar los puntos de corte con los ejes, bueno, con los ejes, ¿vale? Pues ya sabéis, con el eje Y, siempre es el primero que hallamos, con el eje Y, pues sería hallar la n, que es igual a menos 3, y el punto de corte es el 0 menos 3. Ahí. Y luego con el eje X sería el no sé qué 0, y para hallar ese no sé qué, ¿qué tengo que hacer? En vez de la Y poner un 0, 0 igual a 5x menos 3, y lo despejo. Bueno, vamos a cambiar el 5 por un... Bueno, o el 3 vamos a cambiarlo por un 15, para que nos dé exacto. Me da igual, ¿eh? Pero así. Entonces esto es menos 15, n es igual a menos 15, y esto sería 0 menos 15, que lo he cambiado la n, ¿vale? 0 menos 15, ahí es donde va a cortar. Y ahora, no sé qué, 0. Entonces, en vez de la y pongo un 0, tengo la ecuación y la tengo que resolver. Quito este menos 15 y aparece aquí un 15. 15 es igual a 5x. Y ahora para quitar este 5 hay que dividir entre 5 los dos lados. 15 partido de 5 es igual a x y 15 partido de 5 da 3. Entonces el número que va aquí es el 3. Al eje X lo corta en el 3, 0. Ya está, ya he hallado los puntos de corte. Si quisiera dibujar la función, podría hacer los ejes y colocar esos puntos de corte. El 0 menos 15, vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí cortaría el eje Y en el x0, x0 y menos 15. Y luego el 3, 0, que sería 1, 2 y 3, aquí cortaría a el eje X en el 3, 0. Y la función sería así. Fijaros, la pendiente es cuesta arriba y es bastante alta, porque a ver, es un 5, ¿eh? Entonces es bastante inclinada, 5. Vale, pues hasta aquí los cortes los puntos de corte con los ejes, la pendiente y la ordenada en el origen. Y sigo en otro vídeo.